¿Qué tal? Muy buenas noches, colegas, amigos de mi oficina. Quiero agradecerles mucho que nos estén acompañando esta noche en esta plática que he preparado, una plática muy amena que he titulado Todo inició en la balanza, peso, porte. Y más allá de ver un montón de números de portes o ver cómo se pueden imaginar que estar calculando el peso y porte de una carta, vamos a ver la parte esencial que es eh, la balanza misma. ¿Ok? Voy a iniciar con una ilustración que me gusta mucho. Yo que colecciono franqueos mecánicos. Esta ilustración fue parte de una publicidad que hizo Pitney Bowes para promover lo que eran sus balanzas, sus básculas. eh, ya que ellos tuvieron, lo vamos a ver un poquito más adelante, pues la sensibilidad del mercado para poder hacer balanzas muy complejas que pudieran ayudar a tener la mayor cantidad de portes determinados en esa misma balanza, determinados por el correo, por supuesto, pero concentrados en esa balanza para facilitarnos la vida a todos los usuarios del correo. Y bueno, para esto vamos a iniciar con un objetivo que es tener clara la importancia del peso en una carta y saber cómo se obtenía. Ese es principalmente el objetivo de esta charla. Principalmente voy a hablar de México. Saben que siempre trato de hablar de México, es donde tengo yo la mayor cantidad de documentación y entonces la plática va a transcurrir en base a lo que ocurrió en México y algunos de ustedes van a poder hacer traspolarlo a sus correos y ver si funcionaba de la misma forma. Entonces, la regulación del correo en México siempre indicó que las cartas a los cuales determinó estos objetos a transportar en el correo debían de ser porteadas de acuerdo a las tarifas públicas para franquearse, ¿ok? En base a su peso, tipo y clase. Entonces, aquí parece un poema de esos shakespearianos. Y me voy a ir a definir una serie de palabras que nos van a ayudar a entender perfectamente bien para qué y cómo funcionaban los portes, las tarifas y los franqueos. ¿Ok? Esto lo tenemos que tener muy claro para poder entender cómo se desarrollaba el correo mismo. El porte, voy a iniciar con la definición de porte, es el monto que determinaba el correo para el pago del servicio de acuerdo a varios factores. ¿Ok? Este porte, que era, o sea, nosotros como personas, usuarios del correo, pequeños mundanos, en realidad no sabemos a qué se debe que el porte de una carta ordinaria hasta 25 gramos sea de 7.50 pesos en México. No lo sabemos, eso lo determina el correo. Ese es el significado o la definición de porte, era el monto que determinaba el correo. Ellos tendrán sus razones, no, nosotros no tenemos realmente conocimiento de por qué o dónde encuentran su punto de balance o dónde pueden encontrar un retorno de inversión. O sea, solo sabemos que determinaron que 7.50 era el porte para una carta de hasta 25 gramos, ¿ok? De manera ordinaria, no era registrada. Esa es la definición de porte. Y entonces hay otra definición que es franqueo. El franqueo es la prueba de que esa carta fue pagada eh, y es una prueba, una evidencia que se aplica regularmente con estampillas, aunque sabemos que se puede aplicar un tipo de franqueo mecánico, que es un sello directamente sobre la carta, o se puede tener alguna franquicia postal, que es la extensión de la aplicación de ese correo, de este porte, pero el franqueo es la evidencia, es la prueba de que está cubriendo el porte que nos dijo el correo que debía de ser para el tipo de carta o tipo de servicio. Y viene la tercera palabra, que es la tarifa. Y tal cual, de acuerdo a la documentación del correo, la tarifa es una tabla organizada por la Dirección General de Correos para facilitar la consulta del público respecto a los portes impuestos por las leyes interiores y de convenciones internacionales
y prácticamente estas, pues obviamente se determinan si es porque es una carta, tarjeta carta, carta con respuesta pagada, si es una comunicación oficial, si esta es para un envío urbano, suburbano, un servicio al interior del país, algo internacional, y también tiene que ver si es una primera clase, segunda clase, tercera clase. Entonces, esa tarifa, esa tabla donde vienen todas esas combinaciones, es pues, la forma en la que el correo nos permite ver con transparencia cómo podemos seleccionar la mejor alternativa de acuerdo a nuestro bolsillo, a nuestro interés, si queremos que llegue rápido, si queremos estarla rastreando. Entonces vamos a ocupar esas tres palabras a lo largo de la plática. Y bueno, el, estos portes que estaban determinados por el peso, eh, por ejemplo, en México se inician con medio real para un peso menor de media onza, un real para una pieza que pese media onza y antes de lo que fuera una onza completa, y 2 reales para una onza completa o más, y todo esto solo cubría 30 leguas, ¿ok? Ese porte lo determinó el correo. Si nosotros vemos una plática muy interesante que desarrolló Jorge Castillo hace años atrás, aquí mismo en mi oficina, vamos a poder ver cómo esos portes determinados por el correo solo duraron 4 o 5 meses, ¿no? De agosto hasta diciembre. ¿Por qué? Porque el correo, que es el que determina el porte, vio que no estaba siendo eficiente, vio que era muy costoso y entonces hizo un reajuste para poder tener nuevos portes que la gente pudiera cubrir franqueando sus cartas y desarrolló nuevamente una tarifa, una tabla completa para poder entenderlo. Entonces, la pregunta aquí siempre es, una vez que el correo nos determina ese porte, nosotros tenemos que recurrir siempre a pesar la carta. ¿Por qué? Porque aquí nos indicaba, si medio real era para una carta con un peso menor a media onza, entonces nosotros teníamos que apoyarnos, el mismo correo tenía que apoyarse de las balanzas. Si no había peso, no había pesaje de la carta, no había forma de determinar cuál era el franqueo correcto a aplicar en la carta. ¿Ok? Esta es una balanza que se utilizó inclusive en México en el periodo en donde se aparece nuestra primera estampilla y previo, porque también las cartas prefilatélicas o antes de que aparecieran las estampillas en México también se pesaban y se determinaban cuál eran el monto que iba a pagar. Estas balanzas eran tipo romana, tenían unos pesos, que aquí vemos en la parte de abajo, que se colocaban estos pesos, aquí vemos media onza, una onza, 2 onzas, se colocaban en la parte redonda y las cartas, naturalmente, en la charola plana. Esta era la forma en la que se hacía el pesaje de la carta y entonces determinaban cuál era el franqueo que se iba a aplicar, cuál porte aplicaba para la misma. ¿Ok? Entonces, creo que esta primer parte nos va abriendo los ojos de la importancia de eso. Siempre vemos cartas y decimos, esta carta trae medio real, entonces quiere decir que está antes de diciembre de 1856, pagó una distancia de hasta 30 leguas y pesaba menos de media onza. Entonces, esa es la parte como mecánica que ya hacemos simplemente de ver y conocer las tarifas de la época, pero aquí podemos ver con qué se estaba trabajando en ese momento. Entonces, pesar la carta era esencial para determinar cuánto pagaría, ¿ok? Eso no se nos tiene que olvidar, pero vienen otros factores más adelante como tipo de servicio, cuando el correo empieza a crecer, empieza a ofrecernos más servicios, clases de envío. eh, no era lo mismo enviar una correspondencia que necesitaba privacidad, que iba a ir cerrada, como era la primera clase, a un formato que era una invitación general a la inauguración de
el restaurante que se iba poner en marcha el 30 de octubre y era una invitación general. Entonces iba en un sobreabierto y iba por una segunda clase y pagaba menor porte. Y esa parte de pesarla es la que determina muchas veces el entendimiento de qué es lo que estamos viendo en un sobre. También una de las características principales de las de las balanzas que aparecieron cuando aparecieron los pesajes de las primeras emisiones, es que todas ellas fueron modelos romanos. Teníamos que aplicar un peso de un lado y teníamos la carta del otro. Esta en específico es una balanza del Servicio Postal de Canadá. Aquí podemos ver los pesos, todos también marcados en onzas y todos venían regularmente marcados en onzas porque recuerden que nosotros nos apegamos a lo que fue la reforma del servicio postal elaborada por Rowland Hill y naturaleza tenía que ver con ese tipo de medición. En México se hace una reforma y se obliga a que todo nuestro sistema sea métrico para este tipo de situaciones. Esto entra en el porfiriato y ahí es donde nosotros ya tenemos para el pesaje gramos y no onzas. Bueno, estos pesajes, que como mencionaba, se iniciaron con básculas tradicionales, se fueron especializando de acuerdo a los servicios que iban ofreciendo los servicios postales. Los productores de balanzas empezaron a crear productos específicos para el servicio postal. Hablando de México, se consolidó mucho una vez que se anexa la Unión Postal Universal y entonces aparece un monopolio muy importante para México, que fue la negociación que se hizo con Fairbanks, el cual fue muy popular en el Porfiriato y prácticamente fueron un monopolio, como le mencionaba, personalizaba las balanzas para el servicio postal mexicano y dejó de existir esta relación por ahí de 1910, cuando nosotros tenemos el inicio de la revolución y donde se acaban muchos de los beneficios que se decía que el presidente tenía por ser de una cúpula privilegiada, ¿no? Aquí les voy a mostrar de este catálogo que están viendo en la mano izquierda, el tipo aquí indica en la parte de arriba, eran eh, balanzas para el servicio postal específicamente. Y había algunas características. Estas tres del lado izquierdo y el centro, estas tres, eran para uso en oficinas particular y específicamente la de la charola curva se utilizaba para el gobierno. Las tres eran específicamente para eh, pesar cartas y la que vemos en la parte de arriba era una balanza que podía cargar hasta 50 libras, también para el escritorio en oficina. Y aquí hago un paréntesis, el catálogo tiene una cantidad enorme eh, de balanzas, básculas, pero estas las determinaba para el correo. ¿Por qué? Porque ellos decían que la precisión en su pesaje era alta. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una carta que con media onza ya tenías que pagar un segundo porte o una cantidad mayor, pues obviamente se requería una precisión. No podíamos usar la balanza con la que pesamos los huevos o los jitomates en el centro comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaban precisión. Es una tarifa que fluctuaba fácilmente. Aquí vemos una balanza justamente de las Fairbanks, hecha específicamente para el correo de México. Esta naturalmente fue restaurada. Estaban personalizadas. Este fue el monopolio que en México existió por muchos años y hasta prácticamente el inicio de nuestra revolución. Fairbanks suministraba todo tipo de balanzas con el escudo nacional, el RM o EUM, que era característico del país, la palabra correos, y todas venían con un número de serie para el control
del mismo correo. Este número de serie, de acuerdo al catálogo, también servía para identificar y llevar un control de certificación. Las balanzas perdían, eh, naturalmente por desgaste, por abrasión, perdían el peso. Las charolas estaban calibradas para tal. Este tipo de charolas, en la parte inferior, aquí no se va a ver, no tomé una foto de abajo, traían una caja pequeña. En esa caja se ponían plomos que permitían calibrarla y que el personal de Fairbanks certificara nuevamente estas balanzas. ¿Ok? Entonces, estos eran los pesos con los que se calibraba. Estos no se necesitaban para utilizarlas. Se podía pesar hasta 1 kilo en esa balanza. Estamos hablando de una balanza pequeña. Y se pesaba cada una de ellas y era con la que se hacía la certificación para poder tener una balanza en el servicio postal que no robara al usuario. ¿Ok? Este es otro modelo. Esta es la balanza que les mostraba también del catálogo que eh, puede cargar 50 libras. Y hay unas balanzas más grandes también indicadas en el catálogo que se utilizaron por parte del correo. No, no venían con la precisión de balanzas para el servicio postal. Eran unas balanzas industriales con las que se pesaban los sacos y todo lo que se transportaba en pesos mayores. Esas se encontraban regularmente en bodega. Y una de las cosas curiosas que pude encontrar es que los pesos determinados de bultos y de algunas otras empaques estaban en función a la cantidad de peso que podía cargar la bestia, o sea, el burro o caballo o dos caballos en una carroza, sabían cuánto pesaba una carreta y cuántos bultos podían cargar para que el caballo no muriera, los caballos no murieran, los caballos pudieran hacer su trayecto. Estos trayectos estaban determinados en lo que era los itinerarios y derroteros, que pueden ver también una plática que se impartió hace casi 2 años aquí mismo en mi oficina para poder entenderlo. Y ahí viene la cantidad de leguas que podían recorrer en un día y los puntos que debían de estar visitando o conectando. Y esto, como estaba en función, nuevamente, a la bestia no podían cargar esa carroza o ese burro con mayor peso. Entonces, estas balanzas, estas básculas también grandes, tenían una función interesante. No solamente era determinar cuánto ibas a pagar por una carta, sino también cuidar los activos del correo, en este caso los burritos. Para Estados Unidos, también está Triner, que fue la marca que predominó en la producción de las primeras básculas para el servicio postal o primeras balanzas. Esta es una ya de los años 40. Todas estas balanzas o todas estas básculas, ya de hecho deberíamos de mencionar lo que es una báscula, ya no es una balanza, ya no se usa un contrapeso para balancearla, tiene su peso, pero ya es más un mecanismo también de resortes al interior que hace que sea una báscula. Aquí, regularmente las que utilizaba el servicio postal estaban identificadas y tenían un año en el cual entraban en función porque había también ahí dos factores, también pasaba en México. Un número uno, eran activos que se tenían que depreciar y renovar en un periodo de tiempo. Lo vamos a ver más adelante en uno de los certificados de una de las balanzas para el público en general, específicamente para cuestiones de correo, que emitían un certificado por 5 años. Después de esos 5 años, como ese tipo de balanzas de casa no se podían recalibrar ni certificar, tenían que desecharse, no podían seguirse utilizando para el correo, ¿no? Entonces, en la evolución de estas mismas empresas y la ampliación de los servicios que iba ofreciendo el correo los llevó a tener este tipo de aditamentos que son tablas. Esta ya es una versión de 1963. Aquí lo van a ver abajo y está el certificado. Y cada vez que pesaban una carta, de acuerdo al peso, les daba en el tabulador el tipo de servicio que podrían cubrir. ¿Ok? Primera clase, 6 onzas, y pagaba para Estados Unidos, Canadá y México 30 centavos. 48 centavos si era por
correo aéreo y así sucesivamente en cada uno de los pesos en onzas que aquí se muestran. Entonces, vemos también que estos portes que determinaba el correo eran tomados por parte de las productoras de las balanzas para poder ponerlas en este tipo de tabuladores y facilitar el uso de las mismas para tanto para el correo como para usuarios particulares. Esta es la versión que les mostraba Fairbanks, de Fairbanks, pero en la versión de Estados Unidos también es una de los años 40. Aquí podemos ver propiedad del PO Department, el departamento de la oficina postal. Y aquí está obviamente en la parte inferior la leyenda de que estas básculas eran únicamente utilizadas por parte del servicio postal y que pues no debían de ser usadas por la gente. Tenían un peso determinado, tenían que ser calibradas y etcétera, etcétera. También llegaron algunos otros métodos de franqueo, como el franqueo mecánico, y esto llevó a algunos otros productores a generar las balanzas de usos domésticos y de oficina que facilitaron también la determinación del porte para los franqueos de manera particular, sin exentar que el correo siempre debía de verificarlos. Recuerden, tenemos un porte determinado por el correo, la gente lo pesaba, decía tengo que franquear con 10 centavos, con un peso, con 10 pesos. Lo ponían de manera particular porque cuando aparecen los franqueos mecánicos, esa era la intención, que un particular pudiera tener el proceso de colocar de manera fácil y en volumen cuál era el pago que hacía por la carta, pero al momento de llegar y entregarlos en las oficinas, estos tenían que ser verificados. El correo no iba a dejar toda la confianza en el usuario y esperar que no lo fuera a estafar. Entonces, recordemos también esa parte. Es importante saber que el correo siempre verificaba. Esta es una de las publicidades también de Pitney Bowes, en el que se muestra aquí la balanza con los tabuladores múltiples y que podían utilizarse para las máquinas franqueadoras de acuerdo a primera clase, segunda clase, aéreo, terrestre, etcétera, etcétera. También las zonas a las que iba destinado. Y así es como se veía. Aquí podemos verlo. Este gran abanico de posibilidades hizo que el mismo correo las contratara. En este caso, Pitney Bowes contrató los servicios de Pitney Bowes para desarrollar estos tabuladores para los servicios zonas, los complementos, si era con acuse de recibo, si era con este, algún registrado, si era con vamos, cantidades enormes, ¿ok? Entonces daba el peso y nos iba diciendo las tarifas. Este es de Estados Unidos. He podido ver algunas aquí en México, pero no he tenido la oportunidad de fotografiarlas porque el correo guarda muchas cosas con recelo, son cosas muy particulares de ellos. Estos son los abanicos que Pitney Bowes no solamente suministraba el correo, sino también tenía la licencia para venderlos de manera privada. Recordemos que Pitney Bowes fue en los años 40, 50, el proveedor número uno de máquinas para el franqueo mecánico. Entonces, cada vez que el correo solicitaba actualización, en su producción metía estas láminas que podían ser adquiridas también por los privados. Y de hecho, los agentes de ventas y de servicio, en cuanto tenían actualizaciones de servicio, de portes, les ofrecían a todos sus clientes y usuarios poder adquirir estas nuevas tabuladores, estos nuevos tarifarios. Estas que fueron las máquinas, las balanzas o las básculas pequeñas, también tenían este mismo sistema. Ahorita vamos a ver un poquito más, claro, estas fueron una versión compacta con servicios un poquito más limitados, pero que funcionaba bastante bien para las oficinas y para las empresas que enviaban por volumen. Aquí lo vamos a ver. Tomé la foto específicamente de esta porque esta trae la actualización a mano. Si tú querías un rollito de estos, contactabas nuevamente a la gente de ventas de Pitney Bowes y él te iba a dar el rollito con las tarifas actualizadas. Pero también debemos tener en cuenta que las tarifas se actualizaban constantemente por muchas razones. En México hubo un periodo también, por ejemplo, de inflación
Tuvimos también otro periodo, no de inflación, sino de devaluación, que son dos, tienen casi el mismo efecto en la moneda, pero son dos procesos distintos. Y las versiones iban actualizándose. Si ustedes ven, esta es un modelo, este es otro, mismas funciones, hasta 16 onzas. Este ya es todavía un modelo más moderno y seguía cumpliendo con la misma función. Primera clase, tercera clase, eh, podía uno determinar qué es lo que quería pagar. ¿Ok? Las tarifas definitivamente eran públicas y la venta de estampillas era libre. Entonces, el usuario de correo podía pesar su carta y franquearla antes de llevarla al correo o podía ir y depositarlas en un buzón. Lo que más confianza le diera al usuario, eh, si tú ya tenías un office boy, una persona que iba a encargarse de entregarlas, pues, preferían llevarlas al correo. Y la gente un poquito más confiada decía, pues va al buzón, no importa si está bien cerrado, si lo pueden vandalizar o robar o le pueden echar ahí un vaso de agua, pues esa gente iba y lo ponía en el buzón. De aquí, de este proceso, es donde se inician eh, las primeras, vamos a llamarlo, hipótesis, como nosotros como filatelistas, de dónde aparecen los portes insuficientes o el franqueo insuficiente. Si aquí el usuario privado franqueaba sus cartas con estampillas y las llevaba a la ventanilla, el de ventanilla al momento de verificar no le decía, este te lo voy a tasar, ¿no? Decía, este tienes que actualizarla, este no es el peso. Entonces ese lo podía regresar a su oficina y volverlo a actualizar, ponerle una estampilla mayor o comprarla ahí mismo y ponerla. Pero entonces aquí vuelvo al punto, la parte hipotética es que el tasado de las cartas se daba en el proceso del buzón. ¿Por qué? Porque el usuario iba, pesaba en casa, decía, este tiene que cubrirse con 10 pesos, lo echaba al buzón, el auxiliar postal tomaba las cartas, volvía a pesarlas y decía, no, esta carta no cubre 10 pesos. Esta carta debía de ser con 12 pesos. La tasaban. Y entonces iba otro proceso que vamos a ver en nuestra plática el día lunes. Los invito a que la vean. Estas tarifas, como mencionaba, eran tarifas públicas. Aquí les muestro el documento que emitía la Dirección General de Correos y Telégrafos cuando estuvieron unidos, que era la tarifa de portes y derechos. Eh, bien descrito. Tarifa de portes y derechos. Portes porque eran los determinados por parte del correo y este era un concentrado de todos ellos para que la gente pudiera franquear sus cartas. ¿Ok? Cada tarifa, cada emisión, este es el número 20, tenía una fecha en la que entraba en vigor. Esta, el número 20, entraba a partir del 1 de mayo de 1936 y obviamente anulaba, como aquí bien dice, las tarifas anteriores. Así tenemos en México un compendio muy grande de todas las tarifas que fueron emitiéndose y de las que se hacía uso para que privados y el mismo correo pudieran tener un precio para el envío de las cartas. También algunas de las marcas más populares emitieron unas líneas para el hogar y estaban certificadas para el uso postal. Como les mencionaba también al inicio de la plática, no podíamos agarrar la balanza con la que pesábamos el arroz para poder pesar una carta. ¿Por qué? Porque la carta requería mucha precisión, porque el cambio del peso hacía que pudiéramos pagar un porte mayor o equivocadamente podía ser que pesáramos, no diera bien el peso, entonces poníamos 5 centavos cuando debíamos de pagar 10, llegaba al correo, la verificaban, la tasaban y el que pagaba los platos rotos pues era el destinatario porque las multas regularmente eran del doble del faltante en la carta. Entonces, si te faltaban 5 centavos, pues él tenía que volver a pagar 10 centavos, que posiblemente era el porte de la carta en ese momento. Rexal, esta es una de las balanzas de uso particular doméstico que
estaba certificado para el correo. Es bien importante que cuando ustedes vean estas balanzas encuentren dos características. La primera de ellas, charola plana, quiere decir que son para las cartas. Segunda, siempre dicen básculas postales, ¿ok? Porque hay algunas que parecen o parecerían para el uso postal, pero no lo son. Bueno, otra cosa también importante, podemos ver que aquí vienen las onzas y en algunos traían los precios o los portes a pagar. Victor Skills es otro de los proveedores que también tuvo emisiones para uso doméstico, para la cuestión postal, eh, un abanico también bastante grande. Este es Gem Postal Skills, The Gem Postal Skills. Nuevamente charolas planas, ambas. ¿Ok? Y estas que eran un poquito más portátiles, estas se desarmaban, quedaban en una caja pequeñita y las podías llevar a cualquier lugar. Aquí se puede ver también el nombre del productor. Era para darte una idea general de cuánto ibas a pagar la carta. Eh, Les recuerdo, no el hecho de que la pesáramos nosotros y nosotros y le pegáramos la estampilla, poníamos el franqueo y la lleváramos al correo, no estaba exenta de que ahí la verificaran. También hubo algunas otras, todavía más portátiles, que también debemos de checar que sí sean para el correo, porque hay algunas que son muy similares, pero tenían otras funciones. Este, por ejemplo, que está en su estuche, aquí viene el, eh, los datos de cómo debía de utilizarse. Entonces estamos hablando verdaderamente de una balanza de bolsillo. Este es otra marca. Aquí les pongo el instructivo de cómo debía de utilizarse. Y en todas ellas, creo que no puse, venía un pequeño certificado. Era un papelito del mismo tamaño del instructivo que decía 5 años, certificado por 5 años para el uso postal. A partir de ahí, de esos 5 años, ya no recomendaba el mismo productor que se utilizaran porque no había forma de calibrarlas, podían perder la precisión, podía empezar a atascarse la aguja o perder fuerza el resorte y entonces no nos iba a dar el peso adecuado y vamos a tener siempre problemas, como mencionaba, porque venía la parte de o pagábamos más si le estábamos regalando dinero al correo o pagábamos menos y castigaban a nuestro destinatario. Este procedimiento particular, nuevamente, no exentaba al correo de verificarlos y es la forma en la que al no pesar bien, teníamos como consecuencia la parte de las multas. Aquí les pongo documentos del correo, esto de lo que eran los manuales de instrucción de los auxiliares postales, que dice, es obligación del auxiliar postal comprobar que se cumpla con las normas de admisión para la correspondencia ordinaria, como lo son revisión del franqueo, verificar que las estampillas adheridas, recordemos que el franqueo era la prueba del pago de estas, que cubrieran el porte, verificar que las estampillas adheridas cubran el importe del franqueo conforme a las tasas establecidas, o sea, los tabuladores en la tarifa postal vigente. Recordemos que había tarifa postal 20, tarifa postal 21, entraban en vigor, dejaban inhabilitado el porte anterior y estas contenían los portes determinados por la Dirección General de Correos. La evolución tecnológica, pues obviamente llevó a que el correo adquiriera mejores balanzas más rápidas y precisas como las digitales. Y los productores no se quedaron atrás porque ellos fueron los que empezaron a ofrecer soluciones digitales. Este es una Pitney Bowes. Aquí podríamos nosotros pesar nuestra carta, nos daba un peso y podíamos seleccionar qué servicio queríamos. eh, Ordinario, terrestre, aéreo, y entonces al momento de seleccionarlo, de acuerdo al peso, estaban configuradas para darnos cuánto teníamos que poner en el franqueo.
Esta es otra, un poquito más clara. Aquí está la primera clase, cuánto tendríamos que estar pagando. Y bueno, es en México, no nada más en México, creo que en todas las partes del mundo, pero en particular en México, se integró esto a lo que se llama el Sistema Integral de Operaciones, que fue una solución informática. Es una balanza electrónica, aquí por reglamento es marca Entec, ahí está el modelo, con una capacidad de hasta 30 kilos y una impresora térmica de etiquetas sello, ellos le llaman etiquetas sello, que son las etiquetas para franquear que también menciona ahí la marca, y una impresora matricial Star para los recibos. ¿Ok? Este es el sistema operativo CIO, balanza, impresora de estampillas, impresora de recibos, y aquí está el software que nos va a dar la precisión de lo que debe de pagar. Alimentar estos sistemas implica que cuando nosotros, si no usamos el sistema sí o si vamos a poner una carta, nos van a decir que hasta 20 o hasta 25 gramos va a pagar 7.50. Y si nosotros pasamos de los 25 a los 35, nos van a decir, en el tarifario, nos va a decir que ya tenemos que pagar dos portes. Entonces vamos a pagar 15 pesos. Ajá. El CIO hace la distribución para que no pagues dos portes, sino tú pagues en proporción al porte. Esto es que si tienes una carta que es hasta 25 gramos de 7.50, cuando tú llegas a los 35 no vas a pagar 15, vas a pagar 10.75 u 11.50. Cuestión que no nos van a dar los tarifarios, solamente el CEO nos va a dar esa distribución del porte con relación al peso de la carta. Y obviamente lo van a imprimir y va a salir. Este es otro sistema que es también de voz, es un sistema de oficina para hacer la compra de lo que es tu saldo en el correo, vas a cargarlo, vas a poner ahí una carta, la quieres aérea, te va a decir el precio actualizado, va a tomar de tu saldo y va a imprimirte la etiqueta, la vas a poner y la vas a mandar. Estos sistemas siguen siendo un sistema en base al peso de la carta y el porte que nos ofrece el correo. Llegamos a una conclusión. Debemos de entender que todo franqueo en una carta, o sea, todas las estampillas que están pegadas ahí, cubren un porte que pagaba un servicio de correo en función a su peso, por lo que siempre debemos de analizar dos veces una pieza postal y analizarla contra las tarifas para ubicarla en el tarifario y concluir qué cubría, porque eh, como conclusión previa, les traigo, por ejemplo, aquí las tarifas generales, que eran una cantidad enorme de datos y variantes que nosotros tendríamos que considerar. Entonces, en lo que yo he podido estar estudiando, parte de mi conclusión es que una misma pieza en primera clase puede darnos el mismo monto en segunda clase o en aéreo con diferentes pesos y diferentes servicios. Entonces, vale la pena pues, que consideren hacer un buen estudio en base a pesos y tarifas. Muchas gracias por su atención. Quedo abierto a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Mario. Muy interesante. Bien, Gracias. estamos a la parte de preguntas, respuestas y comentarios. Por mientras surgen, una pregunta, Mario. Una Claro. de las primeras balanzas que nos mostraste era la que tenía los tres pesos de media Ujú. onza, una onza y dos onzas. O sea, Es correcto. de vuelta, o sea, lo más que se podía empezar eran 3 onzas y media. Eh, Lo que pasa es que, por lo menos para México, ujú, la tarifa decía menos de media onza, ujú, entonces tú en la charola del peso sí, ponías la de media onza, y mientras voy a irme a la imagen para ujú, que puedan verla. sí.
Me voy totalmente para atrás. Perdón, espero no marearlos. Decía menos de media onza, ¿ok? Entonces tú aplicabas, ay, no te voy estando Te atrás, pasaste. Creo que era más adelantito. esa. Esa. Tú tomabas la de media onza, Ujú, ¿ok? La colocabas aquí, ujú, ponías tu carta ujú. y el indicador no tenía que rebasarlo, Sí, ¿ok? pero si era algo más pesado, o sea, me refiero Entonces a que si tú, alguien no, quisiera enviar un legajo de documentos que pesara más de 3 onzas y media. para eso utilizabas entonces otra balanza. Ah, ok, Y eso es. además se iba, decía ahí que era a partir de los primeros portes, después eran Ujú, múltiplos. sí. Entonces, prácticamente todo lo que rebasara 2 onzas, pues obviamente pagaba la siguiente, el doble o el triple, y ya se mandaba una balanza más específica. Ya. Los primeros envíos, de hecho, igual invito a que vean la plática de Jorge Castillo, eh, el que estuvo por ahí como al frente del correo, Guillermo Prieto, pues lo declara un fracaso total. O sea, porque la gente no estaba contratando el servicio de forma adecuada, aparecían las tarifas muy altas y bueno, en fin. El, el principal usuario fue la correspondencia epistolar y el envío de comunicaciones oficiales, comunicaciones de juzgados, comunicaciones. Todo eso era carta. Y era todo lo que se iba como paquetes, es extremadamente raro, aunque en los reportes que Guillermo Prieto pone, habla de millones de envíos, entonces, este, también es una cuestión bastante interesante, y también la producción de las estampillas en los reportes de Guillermo Prieto habla también de millones por cada una de las estampillas que salía, entonces, cuando hablamos de una escasez de ciertas piezas de México, hablamos de ellas porque son las que se conservaron, no fue porque el correo se usara poco. Y aún así, a pesar de que se usó mucho, el país es tan grande que para el correo estaba resultando pues en pérdidas. Ujú. Entonces sí, para envíos mayores había otro sistema. Estoy hablando ahorita únicamente de las cartas y los portes comunes, los que usaba regularmente una persona, ¿no? Muy bien, perfecto. Gracias. A ti, Mau, ¿Una otra ¿alguna pregunta o otra pregunta? comentario? Jorge, pero... Ah, ok. No, Ah, nomás moví la mano. ok, perdón. Gracias. Mario, solo como curiosidad, Ujú, cuando México pasa del sistema de onzas al métrico, eh, que o sea, que era la tarifa era de hasta media onza, cuando pasaron al sistema métrico, pasaron de un solo a los 20 gramos, que es más de media onza, o fue a 10 gramos, porque, o sea, media onza son 14 gramos y fracción. ujú. O sea, y me imagino todo el gasto de comprar nuevos pesos, nuevas medidas de peso para las balanzas, Por eso se o comprar hicieron, nuevas balanzas. Sorry. por eso se hicieron contratos grandes y prácticamente monopólicos Ujú, para poder tener la estandarización completa en el correo. ujú, Las oficinas en México nunca fueron pocas, ¿eh? Fueron cantidades muy grandes sí. de oficinas. Y cuando hablamos de necesidad de equipos, Ujú, por cada oficina eran cosas exorbitantes. Los listados hablan no nada más, por ejemplo, de la cuestión de balanzas, hablan de los pechos de paloma y de cuántos estos palomares, ujú, palomares, perdón, esos palomares estaban en función de cuántos carteros había. ujú, Entonces, era muy robusta la infraestructura del correo. Entonces, tener un monopolio con una sola empresa no era tan descabellado. ujú. Y era más fácil hacer estas actualizaciones. Muy No bien. era lo mismo que, a ver, cada quien busque dónde lo encuentre y cómo. Ujú, Luego, a tener una adquisición única para 500 oficinas, ¿no? ya, perfecto. Eric, Buenas noches. Mario, muchas gracias por la charla, está lindísima, muy interesante. Gracias, Eric. Bueno, sabiendo que son realidades más o menos comunes o parecidas, es entendible que muchos de los problemas que sucedían en un lado igual podían suceder en otro.
pero se me viene ahorita a la mente una pregunta que podría ser como muy elemental, pero me interesaría ver si ustedes tienen documentado algún caso. ¿Existía algún protocolo de qué hacer ante la eventualidad de que una balanza se dañara? ¿Qué se hacía? ¿Se suspendía el servicio de recepción? Eh, ¿qué se podía proceder en ese caso? Digamos, en oficinas donde pequeñas que hubiese solo una balanza. Nunca he encontrado realmente qué debían de hacer, cómo debían de actuar. Es una excelente pregunta, la verdad es que sí, sí es interesante, pero lo que sí he encontrado es que en todo su organigrama había siempre un administrador que era el que asignaba a una persona, regularmente un auxiliar postal o servidor postal, que era el encargado del manejo de eso. Entonces, había un responsable y yo creo que lo cuidaban como sus hijos. O sea, tenía que ser bastante cuidadoso con eso. Y también tengo entendido que ese mismo administrador postal tenía programadas los servicios y todo lo que era mantenimiento para todas las unidades. Entonces, eh, es interesante la pregunta porque definitivamente vamos a hablar de un accidente, se les cae o no sé, se descompone. Es una pregunta interesante. Pero también otra cosa que sí sé es que los juegos, todas las balanzas venían con un juego de pesos con el que se calibraba. Y yo debo imaginar que si yo soy auxiliar, llego en la mañana, ya voy a abrir las puertas de la oficina, lo primero que tendría que hacer es verificar que mi balanza está pesando correctamente, ¿no? O sea, entonces, eh, estoy hablando hipotéticamente, yo me imagino que si un día llego, reviso mi balanza, ese día ni siquiera abro la oficina. Problemas técnicos, no Sí. sé, hubiera puesto ahí a alguien, problemas técnicos, vaya hacia la próxima ciudad, alguna O cuestión de, mañana abrimos, no sé, pero salga sí, corriendo donde el boticario, a ver si el boticario te puede pesar la carta, sí, porque ese es el otro oficio que requería de una balanza muy Ujú. precisa, ¿verdad? exacto, sí, cierto, No pienso, se me suman algunas inquietudes. Por ejemplo, el caso de que es conocido que en muchos de nuestros países el tema de la previsión del mantenimiento no siempre es lo que se espera por una cuestión estrictamente de recursos. Posiblemente muchas de esas balanzas que decían técnicamente son válidas hasta 5 años, 50 años después seguro seguían funcionando en nuestras oficinas. Eh, seguro que sí, es sabido que en los países más fuertes económicamente y más disciplinados administrativamente, sí son muy cuidadosos y muy precisos con los roles de mantenimiento. O sea, en Estados Unidos, eh, yo estoy viviendo ahorita aquí en Washington y el otro día estaban cambiando unos aires acondicionados porque dentro de un año ya se les vencía el plazo de la garantía. Y aparatos en perfecto estado, ¿verdad? Eso no lo hacemos en nuestros países, ¿verdad? Se queda uno realmente impresionado por la precisión con que administran los controles de las garantías y la calidad operativa de los aparatos. Em, y estamos hablando también de muchas de esas máquinas son máquinas que eran hechas para durar una eternidad, ¿verdad? Solo que el cuidado de la precisión era una responsabilidad más administrativa que la preocupación de que los materiales no fueran a dar la talla. Pero bueno, así es. muy interesante tu charla. Muchísimas gracias. Gracias, Eric. Mario, eh, sí, Dale, aquí al ajá, respecto a las balanzas, aquí las usaban por muchos años. Algunas de los 1918 que yo acabo, tengo par de Toledo y de la que tú enseñaste que coge hasta 30 libras, tengo unas cuantas y postales. Eh, es interesante porque esas balanzas, el mantenimiento era poco. Las Toledo de principio lo que le tienen que ponerle era aceite para el damping. Porque si tú cuando las pesabas para que la aguja no se mueva, ellos tienen una patente que iba en aceite y por eso es que tú veías que la aguja iba así, se caía rápido. ujú, Eso es básicamente
poner peso y tú le mueves una parte porque internamente es una balanza, ¿no? Las peores son las que usa el carnicero, que tiene un spring. Eso Ujú. no es bueno para apostar Así porque es. no trabaja, no es preciso. De Pero los hecho, que son balanza. por eso también es importante y destacaba que las balanzas, las básculas, debían ser específicamente para el correo. Y lo mencionaba. Pitney Bowes tenía en su publicidad y decía, nuestra balanza eh, No tiene una, springs. ajá, no springs, y decía precisión de un 16avo de onza. O sea, es una presión bastante buena para estar pesando una carta. Entonces, porque pues, dos 16avos te puede marcar la diferencia entre, entre un porte y dos. Entonces, la precisión era bastante buena. Denme, voy por mi cable porque no tiene batería mi computadora. No quiero que se apague. Sí, pero la Gracias. Mario, bueno, haciendo un comentario a lo que mencionó Eric de que si tenían que ir a la botica, o sea, posiblemente podía ocurrir eso. Yo me acuerdo en la facultad, bueno, para los que no saben, yo soy farmacéutico. En la facultad era esencial, digamos, con estas balanzas que muchas se parecen a las que tú mostraste, o sea, sin Ujú, resortes. ujú, Había que eso, la calibrar era fundamental. Cada vez que ibas a pesar algo, tenías que verificar que la balanza estuviera, porque el propio uso de la balanza podía descalibrarla y sobre todo en las cantidades de peso que se requerían en farmacia, que eran más exactas ujú. que postal. Eso era, uno notaba, dos, tres personas usaban la balanza, ya después podía hacer que se moviera un medio gramo o menos, pero que a la larga ese error se te va acumulando. Claro. Pero aquí, una vez fui a una agencia postal y la balanza ya marcaba 10 gramos cuando no había nada puesto encima. Entonces, o sea, y era casi la mitad del primer porte, porque aquí el Ujú. primer porte es de 0 a 20. O sea, bueno, pero póngale en cero. Ah, perdón, es que a veces se mueve y era una Se balanza pega la digital. aguja. No, no, digital, Ah, balanza digital. digital. Y ya tenía un desplazamiento de 10 gramos. Entonces, no, es que esta balanza está mala. Y un día que en realidad se arruinó, bueno, aquí está la carta, ok, la empleada. Sí, son menos de 20 gramos, ok. Y ni modo, se Tenía fue la con la comisión incluida. No, ya tenía. Sí, sí. Yo por eso tengo mi balancita, igual que revisen, pero eso pasa. Si pasa con las balanzas digitales, no digamos con las análogas, que hasta Ujú, por fricción o por sucio, o sea, el polvo ujú. pesa y, y- Exacto. y eso puede alterar la medición. De hecho, Pero es. la balanza pequeñita que tienes en la parte posterior Ujú, del, ujú. esas son por gravedad Sí, y tiene un tornillo que hay ujú, que girar para que por gravedad dé el cero. sí, Entonces, ese tipo de ajustes, sí, entiendo totalmente que ese tipo de balanzas eran de uso doméstico sí, y era maestro. solamente para verificar que, eh, que supieras cuánto ibas a terminar Ujú, pagando. Nunca fue para la herramienta definitiva, pero en el caso que dice Eric, pues yo creo que si en el correo ya no había, oiga, présteme su balanza portátil, ¿no? Ahorita verificamos porque tiene uno que recurrir a ese tipo de ujú. situaciones. O incluso la superficie en que la pones, si el mueble está torcido, eso te Ujú, altera la precisión del peso, ujú. Y porque es tiene que también estar una de las nivelada. cosas. Fairbanks ofrecía la charola redonda Ujú, que decían ellos que estaba garantizado que tenía mayor precisión que las planas. ujú, Sin embargo, para el correo, por funciones y por eh, eficiencia, se ujú. usaban siempre las planas. Interesante. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Mario? No miro más manos en alto. Creo Así que que no. Mario, nuevamente felicidades, muy interesante la charla. Gracias. Los invito la próxima semana, el lunes, Ujú, eh, derivado de esta plática, que es pesar,
Vamos a tener una de porte insuficiente, franqueo insuficiente, eh, y ya vamos a poder entender de dónde viene, ¿no? Perfecto. Viene de un pesaje previo mal hecho o doméstico, no pesado en una balanza calibrada.